son centros de documentación de empresas, ¿no? Son organizaciones empresariales y estos autores analizan y cuentan cómo se puede hacer, siempre teniendo en cuenta al usuario, para que el centro o la empresa en cuestión se maneje bien en todo lo que tenga que ver con la información, ¿no? Y insisto en que ellos inciden en la importancia ¿cómo vamos de tiempo? ¿Bien? En la importancia del usuario, conocer al usuario, ¿cómo? Con entrevistas, con cuestionarios, con registros de todas sus actividades en el centro de información, y todo para conocer, bueno, más que nada para que el centro y todas las personas que trabajen en esa empresa puedan sacar provecho de la información para mejorar incluso como empresa, ¿no? Bueno, en el caso de las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía solo tenemos una ponencia de una autora que lo que hace realmente lleva por título la ponencia Nuevas demandas del usuario. Entonces lo que hace es una reflexión sobre cómo ha evolucionado en la relación que existe entre el usuario y la biblioteca pública, en este caso es el centro de la biblioteca pública, cómo ha ido evolucionando tanto la biblioteca pública, sobre todo la biblioteca pública, que de preocuparse por conservar, ¿no? Porque esté todo bien colocadito en las estanterías y demás, ¿no? Ha pasado a preocuparse por el usuario, por sus demandas, sus necesidades, y cómo también el usuario ha evolucionado en cuanto a sus demandas y necesidades a lo largo de unos años, que ha influido en esos cambios y vuelve a insistir en la importancia que tiene y necesidad de hacer estudios de usuarios para que la biblioteca se adapte a los cambios que vaya experimentando el usuario, por las influencias externas, ¿no? De que, pues no sé, las nuevas tecnologías, ¿no? O nuevos temas de interés para el usuario, pues cómo la biblioteca tiene que ir adaptándose. Y a esta autora le preocupa mucho el no usuario, el que llama ya no usuario, es decir, el que no va a la biblioteca, tiene sus necesidades y demás, pero entonces ella habla de cómo hay que hacer estudios de no usuarios para captarles, ¿no? Para traerles a la biblioteca y conocer sus necesidades, por qué no van a la biblioteca y ofrecerles los servicios que realmente necesitan y que no se les está dando, y por eso son no usuarios, no van a la biblioteca, ¿no? Y en este caso, en las Jornadas Bibliotecarias de la Comunidad de Madrid, lo que hacen es un grupo de bibliotecarios que se han reunido para hacer esta ponencia, y lleva por título Evaluación y calidad de los servicios, y lo que hacen en este trabajo es simplemente, como hacían los autores de las Jornadas Españolas de Documentación, ofrecernos distintas herramientas con las que podemos obtener datos en nuestros estudios de usuarios. Pues cómo hacer un cuestionario, cómo hacer una entrevista, es decir, información muy exhaustiva, objetiva, de cuáles son las buenas prácticas, ¿no? Para elaborar herramientas que podamos utilizar para poder obtener datos de nuestros usuarios. Y este grupo de bibliotecarios lo hacen con la intención de servir de modelo para todos los bibliotecarios de las distintas bibliotecas de esa comunidad, como les decía. Es decir, que ya no es que cada uno elabore su propio cuestionario y obtenga los datos que le interesen, sino vamos a ponernos todos de acuerdo, vamos a utilizar las mismas herramientas con el mismo formato, para que todos podamos obtener datos de igual manera, aunque luego los datos sean diferentes, dependiendo, claro está, de otros asuntos, ¿no? Como pueda ser el entorno y demás, ¿no? Pero ofrecen un modelo que habría que ver, porque eso no he podido hacerlo claro, comprobar si realmente se está utilizando. Probablemente se quedará en una propuesta y nada más, ¿no? Bueno, muy rápido, porque por los artículos hay muchos más. Artículos tenemos, de todos los que se han analizado, más de 1000, solo 19
que de alguna manera, y ya ven que a veces, bueno, por los pelos, decimos en nuestro país, no sé si, bueno, que he intentado hoy justificar el que ese artículo pudiera estar aquí en este trabajo, pero aún así solo 19 artículos de las 6 revistas, y desde el año 94, se acercan de alguna forma a ese tratamiento teórico de los usuarios. Bueno, generalmente, por supuesto, en España no se utiliza el término fenómeno de las necesidades de información, que es, yo sí lo utilizo en mis clases y en lo que escribo, pero el resto de mis colegas y demás desgraciadamente no lo utilizan. Creo que es un verdadero acierto, ¿no? Pero bueno, que hablen de necesidades, de demandas, de usuarios, de metodologías que se emplean para recabar datos, a eso me refiero. Bueno, todas las revistas tienen algún artículo que podemos decir que hable de este asunto. Por supuesto, Forinfa, la que les decía que era la especializada en estudios de usuarios, es la que aporta más artículos de estas características. Y tan solo en 5 años no vamos a encontrar ejemplos o no vamos a encontrar artículos. Les recuerdo que en las jornadas era solo en 4 años donde encontrábamos ejemplos, aquí es solo en 4 años donde no vamos a encontrar. Y en cuanto a los años donde más se han dado este tipo de trabajos, es el año 2001 y curiosamente el 2009, es decir, hace poco, ¿no?, donde encontramos 3 artículos en cada año que de alguna forma se acercan al tema de los usuarios en general. El acercamiento al tema, aquí encontramos más casos, también son más estudios o trabajos de artículos que tratan de una forma general el asunto, mientras que sigue siendo mayoría los trabajos que se acercan a algún elemento, ¿no?, o proponen, como les he mostrado en las ponencias, nos proponen alguna herramienta, ¿no?, o alguna metodología para recabar, para tomar datos, ¿no? Y aquí ya tenemos el caso de trabajos, aunque la mayoría siguen siendo autores españoles, pero ya tenemos artículos de autores de otras nacionalidades, ¿no? Por ejemplo, hemos detectado un trabajo del doctor Calva y del doctor Gorbea. Bueno. Sí. Bueno. ¿Sigo? Sí. Perdón. Alguien que se está aburriendo ya. Pues como les decía, hay autores de otras nacionalidades, lo que, vamos, a mí personalmente me alegra bastante. Tenemos, como les decía, dos artículos de 2 autores mexicanos, el doctor Calvo y el doctor Gorbea. Tenemos también el de una profesora costarricense, Saray Córdoba. Bueno, tenemos una curiosidad muy interesante que luego resultó que el doctor Calva conocía de un autor hindú que tiene un acercamiento al tema que a mí me resultaba tan familiar, parecía que estaba leyendo al doctor Calva, y bueno, realmente era un profesor hindú, ¿no?, que el doctor Calva conoció e invitó hace unos años, según me dijo, aquí al CUIF, ¿no? Y tenemos alguna otra, un autor cubano, es decir, que aquí tenemos variedad, ¿no? Sigue imperando la nacionalidad española, pero bueno, ya aquí tenemos a otras personas que vienen de otros países y nos cuentan y nos exponen cómo ven el tema, y que resulta, creo que, muy enriquecedor. Aquí predomina la autoría de docentes universitarios, son los profesores en bibliotecología y documentación los que publican artículos, más que en otro caso eran los bibliotecarios los que presentaban sus experiencias en las jornadas, ¿no? Y aquí predomina también el trabajo individual, que yo por otra parte entiendo que es lo más lógico, ¿no? Porque cuando te acercas a un asunto desde un plano teórico, la reflexión creo que tiene que ver más con el trabajo individual de una sola persona, no de un grupo de personas, ¿no? Se puede trabajar en equipo, claro está, pero luego las aportaciones en cuanto a reflexiones pues acaban siendo individuales, ¿no? Y en este caso se ve en los artículos. Y miren que tampoco tantos citan a Elías Sanz. Se da el caso de que esos 7 artículos hay 3 que son de autoría de personas muy cercanas a este profesor.